Bienvenidos a una nueva inmersión. Hola a todos. Hoy nos vamos a sumergir en un clásico del desarrollo personal. Ajá. Tus zonas erróneas de Wayne Dyer. Sí, Un libro que explora cómo nuestros pensamientos y creencias, sí, exacto. incluso aquellos que no reconocemos conscientemente, Ajá. pueden estar creando zonas erróneas que nos impiden alcanzar la felicidad y la plenitud. Es un libro que, a pesar de los años, Claro, sigue siendo muy relevante. totalmente. La idea central de Dyer, de que nuestra felicidad no depende de eventos externos, Ajá. sino de cómo los interpretamos. Exacto. Sigue resonando con mucha fuerza hoy en día. Es que al final tenemos el poder de elegir cómo reaccionamos Claro. ante las circunstancias, ¿no? Sí, sí. Y para liberarnos de esas reacciones automáticas que nos Mm. causan infelicidad, Ajá. primero debemos identificar esas zonas erróneas. Exacto. ¿Y cómo las identificamos? Bueno, Dyer no se limita a describir estas zonas, Mm, sino que nos da herramientas para desmantelarlas. Me gusta eso. Y comienza por algo fundamental, ¿Qué sería? la responsabilidad sobre nuestras propias emociones. En el primer capítulo, Sí, Dyer nos invita a hacernos cargo de nosotros mismos, ¿verdad? totalmente. A dejar de culpar a otros, Exacto. al mundo. Dyer argumenta que la felicidad no es algo que nos dan, Ajá, sino algo que elegimos activamente. interesante. Para elegir la felicidad, Sí. debemos dejar de culpar al mundo exterior por cómo nos sentimos Mm. y reconocer que tenemos el poder de elegir nuestros pensamientos y reacciones. En el libro hay una frase que me impactó mucho. A ver. Dice, tú vales porque dices que es así. Ajá. Si dependes de los demás para valorarte, Sí, esta valorización estará hecha por los demás. es muy poderosa esa frase. ¿Te has encontrado alguna vez buscando la aprobación de otros, Claro. en lugar de confiar en tu propio valor? Es una trampa muy común. Totalmente. Desde pequeños nos enseñan a buscar validación externa, Sí, sí. pero Dyer nos recuerda que la verdadera autoestima nace de adentro, de reconocer nuestro valor intrínseco. Es liberador reconocer eso, ¿no? Totalmente. Podamos romper con la dependencia de la opinión ajena Sí. y construir una autoestima sólida Es algo que nadie pueda derrumbar. que nadie pueda derrumbar. Y aparte esta zona errónea, Ajá. que otras nos impiden ser felices según Dyer. Bueno, Dyer nos habla de la culpa y la preocupación. Dos emociones que, según él, nos roban la alegría del presente. La culpa por el pasado, Exacto. la preocupación por el futuro. La culpa nos mantiene atados al pasado, Ajá. errores que ya no podemos cambiar, Es verdad. mientras que la preocupación nos proyecta al futuro, Claro. angustiándonos por eventos que quizás nunca sucedan. Es como si viviéramos en un constante vaivén, Y sí. entre el remordimiento por lo que ya fue Mm. y el miedo por lo que podría ser, Ajá. sin disfrutar del único momento real. Exactamente. Bien. Dyer utiliza una analogía muy gráfica para ilustrar esto. La inutilidad de la preocupación. Es como sentarse en una mecedora. Ajá. Te mueves mucho, pero no avanzas a ningún lado, Me encanta esa analogía. ¿verdad? Es la imagen perfecta de cómo la preocupación nos consume energía, Totalmente. sin ningún beneficio real. Sin ningún beneficio real. Entonces, ¿cuál es la clave para liberarnos de la culpa y la preocupación? Entonces nos invita a soltar el pasado y a confiar en nuestra capacidad para afrontar los desafíos del futuro. Suena fácil. En lugar de preocuparnos, Ah. debemos ocuparnos Ujú. en tomar acciones concretas en el presente Ya. para prepararnos para lo que pueda venir. Y eso nos lleva a otra zona errónea. Y esto nos lleva a otra zona errónea importante, Cuéntame. la barrera de los convencionalismos. ¿A qué se refiere Dyer con la barrera de los convencionalismos? Dyer nos reta a cuestionar las normas sociales Ajá. y las expectativas que a menudo nos limitan sin darnos cuenta. Ya veo. Nos invita a reflexionar. ¿Sobre qué? ¿Estamos viviendo una vida auténtica, alineada con nuestros valores y deseos? Ajá. ¿O simplemente estamos siguiendo un guión preestablecido por la sociedad? Interesante. En el libro menciona un ejemplo, el de sentirnos obligados a asistir a eventos familiares que no disfrutamos. Claro. Muchos nos sentimos presionados por estas expectativas sociales, Sí, sí. incluso cuando nos generan incomodidad. Totalmente. La clave, según Dyer, Ajá. está en discernir entre las obligaciones que realmente son importantes para nosotros Ya. y aquellas que simplemente obedecen a la presión social. Es decir, To- tener el coraje de decir que no Exacto. a lo que no nos hace felices. A lo que no nos hace felices. Incluso si eso implica romper con algunas convenciones. ¿Y qué nos dice Dyer sobre la ira? Es una emoción tan poderosa que a veces parece imposible de controlar.
Dyer nos revela que la raíz de la ira Ajá. está en la expectativa de que los demás se comporten como nosotros deseamos. O sea que nos enojamos. Nos enojamos cuando el mundo no se ajusta a nuestras expectativas. Es verdad. Piensa en las veces que te has enojado al conducir, Muchas. porque alguien no respeta las normas de tránsito. ¿Cuántas veces? Es como si esperáramos que todos actuaran como nosotros queremos, Sí. si nos frustramos cuando no lo hacen. Es totalmente cierto. Pero Dyer nos recuerda que no podemos controlar el comportamiento de los demás. Claro. Solo podemos controlar nuestra reacción. Ya veo. En lugar de dejarnos llevar por la ira, Mm. podemos elegir la aceptación y la comprensión. Es un cambio de perspectiva radical, Sí, pero suena liberador. aceptar que los demás son libres de ser como son, Claro. sin pretender que se ajusten a nuestros deseos, Ajá. nos libera de una gran carga emocional Sin duda. y nos permite enfocar nuestra energía en lo que sí podemos controlar, ¿En qué? nuestras propias acciones y emociones. Tiene sentido. Y hablando de controlar nuestras reacciones, Vale. hay otra zona errónea que Dyer explora en su libro. Cosa. La necesidad de justicia. La necesidad de justicia, una zona errónea. Suena un poco contradictorio, ¿verdad? Sí, la verdad. Claro, todos anhelamos la justicia. Mm. Pero el problema, según de ella, Ajá. surge cuando convertimos la justicia en una condición Mm. para nuestra propia felicidad. ¿A qué te refieres? Es decir, si algo nos parece injusto, Sí. automáticamente nos sentimos frustrados, enojados, resentidos. Es como si nos aferráramos a la idea de que la vida debería ser justa. Ajá. Y cuando no lo es, Claro. nos sentimos profundamente decepcionados. Y caemos en la trampa de la comparación, los celos, la envidia. Si alguien tiene más que nosotros, si alguien recibe un trato que consideramos injusto, Mm. nuestro deseo de justicia se convierte en una fuente de sufrimiento. En lugar de enfocarnos en lo que tenemos, Exacto. nos obsesionamos con lo que nos falta Sí. o con lo que otros tienen. Ajá. Y eso nos amarga. Dios nos invita a liberarnos de esta trampa mental. ¿Cómo? Y a comprender que la justicia, tal como la concebimos, es a menudo una ilusión. Ya. El mundo no siempre es justo. Y eso está bien. Suena difícil de aceptar. Dyer nos propone un cambio de enfoque. Cuéntanos. En lugar de exigir justicia al mundo, debemos enfocarnos en crear nuestra propia justicia, en construir una vida que nos parezca justa y satisfactoria, sin importar las circunstancias externas. Es decir, tomar las riendas de nuestro destino Precisamente. y dejar de esperar que el mundo se ajuste a nuestras expectativas. Y esto nos lleva a otra zona errónea muy común, la postergación. La postergación. ¿Te ha pasado que dejas para mañana lo que puedes hacer hoy? Claro. ¿A quién no? A veces la postergación se siente como una fuerza irresistible. Totalmente. Empezaré la dieta el lunes, aprender inglés el próximo año, Sí, sí. ordenar el armario cuando tenga tiempo. Esas frases típicas. Dyer describe la postergación como una trampa, sutil pero poderosa. Nos promete alivio a corto plazo, Ya. pero a la larga genera ansiedad, culpa y frustración. Y las cosas no se arreglan solas, ¿no? No, al contrario. Al final empeoran. A lo sumo empeoran con el tiempo. Entonces, ¿cómo escapamos de las garras de la postergación? Dyer nos propone varias estrategias. Amén. Una de ellas es simplemente empezar, sin darle más vueltas. Sin pensarlo mucho. A menudo el primer paso es el más difícil, Es verdad. pero una vez que lo damos, Ajá. el resto del camino se vuelve más fácil. Es como romper la inercia, ¿no? Una vez que nos ponemos en movimiento, es más fácil mantener el ritmo. Otra estrategia que propone Dyer es preguntarnos, ¿qué es lo peor que podría pasar si lo hiciera ahora mismo? Interesante. A menudo nos damos cuenta de que nuestros miedos son infundados y que la acción, aunque implique un riesgo, es mucho más satisfactoria que la inacción. A veces nos paraliza el miedo al fracaso, ¿no? Pero olvidamos que no intentarlo ya es un fracaso en sí mismo. Y finalmente Dyer nos invita a involucrar a otras personas, a hacer pactos, a proponernos retos. Me gusta esa idea. El apoyo social puede ser un gran motivador Totalmente. para superar la postergación y alcanzar nuestros objetivos. Compartir nuestros objetivos con alguien, Sí. tener alguien que nos anime Ajá. y nos ayude a mantener el rumbo, Exacto. puede marcar la diferencia. Y hablando de relaciones, llegamos a la novena zona errónea, ¿Cuál es? la dependencia. Ah, la dependencia. Las relaciones son esenciales para nuestra felicidad, Sin duda. pero también pueden convertirse en una fuente de sufrimiento Claro. si no las gestionamos adecuadamente. ¿Qué piensas?
Estoy de acuerdo. A veces sin darnos cuenta, Sí. depositamos toda nuestra felicidad en la otra persona, Mm. como si nuestra propia valía dependiera de su amor o aprobación. Es como si renunciáramos a nuestra propia individualidad Exacto. para fusionarnos con la otra persona, buscando en ella la validación que no nos damos a nosotros mismos. Dyer nos advierte sobre el peligro de la dependencia emocional, Claro. de esa necesidad obsesiva de la aprobación y la atención de los demás. Y eso nos lleva a vivir en un constante estado de inseguridad y ansiedad. Teniendo rechazo, el abandono. Nuestra felicidad se vuelve frágil, Exacto. como si dependiera de un hilo que la otra persona puede cortar en cualquier momento. La clave, según Dyer, Ajá. está en construir relaciones basadas en la interdependencia. ¿Qué significa eso? Es decir, en el respeto mutuo, Mm. la libertad individual Ajá. y el apoyo mutuo. Amar sin posesión, Precisamente. sin apego, ¿Sí? sin renunciar a nuestra propia esencia. Y esto implica, por supuesto, trabajar en nuestra propia autoestima, en nuestra capacidad de ser felices por nosotros mismos, sin depender de la aprobación externa. Y hablando de autoestima, Sí. llegamos a la 10ª zona errónea, ¿Cuál sería? la necesidad de aprobación. Esta zona errónea está estrechamente relacionada con la dependencia. Ya veo. Es la creencia de que necesitamos la aprobación de los demás para sentirnos bien con nosotros mismos. Claro. ¿Te ha pasado que te esfuerzas por complacer a todos, Muchas veces. incluso a costa de tu propia autenticidad? Es como si buscáramos constantemente el aplauso del público, adaptando nuestro comportamiento para complacer a los demás. Ajá. Incluso si eso significa traicionarnos a nosotros mismos. Y esto nos lleva a vivir una vida inauténtica, Totalmente. a negar nuestros verdaderos deseos y necesidades por miedo al rechazo. Es una trampa agotadora. Nos convertimos en camaleones sociales, cambiando de color para adaptarnos a cada entorno. Ajá. Y al final perdemos de vista quiénes somos realmente. Tria nos invita a liberarnos de esta necesidad obsesiva de aprobación y a comprender que por mucho que nos esforcemos, nunca podremos complacer a todo el mundo. Siempre habrá alguien que nos critique, Exacto. que no esté de acuerdo con nosotros, que no nos apruebe. Lo importante es aprender a valorar nuestra propia opinión, a confiar en nuestro criterio, a ser fieles a nosotros mismos. Y aceptar que, aunque no tengamos la aprobación de todos, Claro. eso no nos hace menos valiosos. Exacto. Y esto nos lleva a otra zona errónea que, aunque ya la mencionamos antes, merece una exploración más profunda. ¿Cuál sería? La ira. La ira. Es una emoción tan intensa que a veces nos domina por completo. ¿Cómo podemos gestionarla de forma saludable? Dyer nos recuerda que la ira, como todas las emociones, es una elección. Es nuestra reacción ante una situación que no nos gusta, Ya veo. pero no la situación en sí misma. Es decir, no es el mundo el que nos hace enojar, Precisamente. sino nuestra interpretación de él. Y a menudo la raíz de la ira está en nuestras expectativas. Claro. Nos enojamos cuando las cosas no salen como esperábamos, Sí. cuando los demás no se comportan como queremos. Es como si pretendiéramos controlar el mundo a nuestro antojo. Y cuando no lo conseguimos, nos frustramos y estallamos. La clave, según Dyer, está en aprender a soltar el control, a aceptar que no podemos controlar todo lo que nos rodea, a ser más flexibles y tolerantes. Suena bien. Y en comprender que la ira, aunque a veces pueda parecernos liberadora, en realidad nos hace daño, tanto a nosotros como a las personas que nos rodean. Es verdad. Y finalmente llegamos a la última zona errónea, A ver. que Dyer aborda en su libro, la falta de autenticidad. La falta de autenticidad. ¿Qué significa ser auténticos? Buena pregunta. ¿Cómo logramos vivir en sintonía con nuestro verdadero ser? Dyer describe la autenticidad como la capacidad de ser nosotros mismos. Sin máscaras, sin pretensiones, sin miedo al juicio ajeno. Es como si nos quitáramos esa armadura que a veces usamos para protegernos del mundo. Exacto. Y nos mostráramos tal como somos. Tal como somos. Con nuestras virtudes y defectos. Y para lograr eso es fundamental conocernos a nosotros mismos. Conectar con nuestros valores y deseos más profundos. Es un viaje de autodescubrimiento, ¿no? Totalmente. De conectar con nuestra esencia. Sí. Y entender qué queremos realmente de la vida. Y una vez que logramos esa conexión con nuestro ser auténtico, podemos empezar a vivir una vida más plena, más alineada con quienes realmente somos. Es un proceso liberador, claro.
Sin duda. Dejar de fingir. Sí. Dejar de intentar encajar en moldes que no nos corresponden. Y simplemente ser nosotros mismos. ¿Y esa es la verdadera libertad que Dyer nos propone en tus zonas erróneas? Liberarnos de las ataduras mentales que nos impiden ser felices. Al final del libro, Dyer nos presenta un retrato inspirador de la persona que ha logrado liberarse de esas zonas erróneas. ¿Recuerdas cómo lo describe? Sí, describe a una persona que vive en el presente, disfruta de cada momento, acepta lo que es, se ama a sí misma y a los demás, no tiene miedo a lo desconocido y se atreve a ser auténtica. Es una imagen inspiradora, ¿no crees? Pues obviamente. Una persona libre, feliz, en paz, consigo misma y con el mundo. Y lo más importante Ese día. Es que Dyer nos recuerda que todos tenemos el potencial de alcanzar esa libertad, esa felicidad, esa paz. Solo necesitamos tomar la decisión de hacerlo. Y tus zonas erróneas es una guía invaluable en ese camino. Sin duda. Un libro que nos ayuda a identificar los obstáculos que nos impiden avanzar y nos da herramientas para superarlos. Es un libro que nos invita a reflexionar, a tomar responsabilidad por nuestra propia felicidad. Y a recordar que el poder de cambiar nuestra vida está en nuestras manos. Exacto. Tus zonas erróneas es una invitación a un viaje de autodescubrimiento y transformación personal. Y para quienes quieran profundizar en este viaje, que hagan clic en el enlace que encontrarán en la descripción de este podcast. Podrán escuchar el audiolibro completo de Tus Zonas Erróneas de forma gratuita. Es una oportunidad única para sumergirse en la sabiduría de Wayne Dyer y comenzar a construir una vida más plena y feliz. Esperamos que esta inmersión en tus zonas erróneas te haya inspirado y motivado a iniciar tu propio viaje de autoconocimiento. Totalmente. Recuerda, como dice Dyer, el poder de cambiar tu vida está en tus manos. En tus manos. Hasta la próxima.